Con el psicólogo don Juan del Amor Moya, la semana pasada, recordarán ustedes, terminamos con el tema No provocarás y justicia social. Y hoy comenzamos con un nuevo tema que está muy, pero muy enrabado al anterior. No provocarás pobreza, otro de los pecados sociales que determinó la Iglesia hace apenas un año. Y cuando hablamos de pobreza, evidentemente nos tenemos que ir a los lugares que están más alejados de la mano de Dios. Y uno de ellos es, muchos de ustedes lo sabrán, es un país llamado Bangladesh. Por eso queremos que don Juan hoy comience hablándonos un poco y definiéndonos qué es para él la pobreza y por qué la gente de Bangladesh la sufren tanto en carne propia. Buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Bueno, antes de empezar, que quiero que sepas que no se me ha olvidado que me llamaste ilusionista la semana pasada. Bueno, no me sentó mal, al contrario, me sentó bien. Pero bueno, que hay quien dice que de ilusión también se vive. La ilusión de momento no hay que perderla nunca, aunque se hable de estos temas tan dramáticos. Y dramáticos porque, en principio, la pobreza, posiblemente así, sin pensar, uno crea que está asociada simplemente al dinero, ¿verdad? Es decir, si uno tiene dinero, pues es rico. Si no tienes dinero, pues eres menos rico, eres pobre, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que todos entendemos que la pobreza es más profunda. Cuando se habla de pobreza no se habla solamente de dinero, sino que entendemos pues eso, que es una herencia profunda que de alguna manera contagia y contamina todas las dimensiones relacionadas con la sociedad y con la cultura. Herencia porque viene ya de muy antiguo y que contamina todo ese, no un ser humano, sino una colectividad, una cultura, una sociedad. Entonces estamos hablando de pobreza. Hablando de pobreza, pues yo creo que no se nos debe de olvidar porque debemos de recordarlo, no solamente porque es un dato en sí mismo, sino porque nos tiene que tocar la conciencia de cada uno. Al año, son datos que no nos inventamos, 8 millones de niños mueren de malnutrición. Estamos hablando de que cada 2 segundos muere un niño. Es como si se tiraran al año 43 bombas atómicas como la de Hiroshima y morirían esos 8 millones de niños por esas 43 bombas atómicas. Bueno, pues esto es una bomba atómica, son muchas bombas atómicas, que es el hambre, pero que son bombas que no hacen ruido. Un niño cada 2 segundos. Es decir, nosotros vamos a estar aquí hablando 20 minutos, vamos por decir cifras. Es decir, 1 minuto son 30 niños que mueren, 30, 3 por 2 son 60 niños que van a morir en estos 20 minutos que estamos hablando. Esto clama al cielo por este mundo globalizado que decimos que vivimos y que no nos llama la atención y que no nos afecta en absoluto que estén muriendo un niño cada 2 segundos. Pues esto es real y esto es pobreza. Y relacionado con esta pobreza, pues yo no sé qué país será el más pobre, pero uno de los países, como tú dices, es Bangladesh. En el New York Times sale un estudio que hicieron unos economistas estadounidenses, estuvieron allí en Bangladesh, in situ, y entonces ellos sacaron unos datos que para mí me han resultado muy curiosos. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de que la pobreza, el morirse de hambre no se pueda paliar. Dice la FAO, Milton, que si tenemos en cuenta la superficie cultivable que tiene la tierra, hay suficiente superficie para poderla cultivar y poder alimentar 10 veces la población actual. Es decir, esto es un dato clave para que nadie pueda pensar
que no se puede erradicar el hambre del mundo. Se puede. Otra cuestión es que haya voluntad por parte de quien realmente tiene el poder para que eso se haga y derive el dinero a otras cuestiones, ya lo sabemos todos, de armamento y otras cuestiones que no están relacionadas realmente como para paliar el hambre en el mundo. Bueno, pues Bangladesh, este grupo de economistas norteamericanos se sitúan allí en Bangladesh, viven en Bangladesh y dicen, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues ellos se dan cuenta que prácticamente en el 16% de la población se concentra la mayor parte de territorio cultivable. Es decir, que hay un mínimo de personas, en un mínimo de personas en donde se concentra 2/3 de toda la superficie cultivable. Y 1/3 está prácticamente en el resto de la población, es decir, en la mayor parte de la población, que pueden tocar a 1 acre por persona. Es decir, no tienen ni para alimentarse. Pero para colmo, no solamente es que se concentre la mayor parte de territorio en el 16% de esa población, sino que es la misma población que realmente nutre su Congreso, porque todo el mundo sabe que Bangladesh, Estados Unidos dice que es democrático. Entonces, la mayor parte del Congreso, prácticamente el 80%, es el que tiene esa tierra. No le conviene que eso cambie. Entonces, porque eso es una cadena. Es decir, si estas personas que tienen 1 acre no tienen dinero, no pueden invertir en nuevas tecnologías, no pueden invertir en fertilizantes, no pueden invertir en semillas que realmente vengan puras y sean buenas para cultivar. ¿Quién invierte en nuevas tecnologías? ¿Quién invierte en semillas puras? ¿Quién invierte en fertilizantes? Pues ese 16% solamente de la población, que es el que concentra toda esta masa de superficie cultivable. Pero es que para colmo, cuando vienen las ayudas, el gobierno distribuye la ayuda. Es decir, una mínima parte llega a ese porcentaje de población, que es la población pobre. ¿Dónde sitúa la distribución de la ayuda? El gobierno de Bangladesh, que es democrático, en el ejército, en la policía, en el nivel ese medio social, en donde la gente tiene poder adquisitivo. Porque ni siquiera lo que cultiva Bangladesh es con la oferta y la demanda interna del país, sino es con lo que pueden vender fuera. Es decir, no, si el país necesita arroz, si el país necesita trigo, no es que vayan a cultivar ese producto, porque les importa un bledo el mercado interior. Lo que más les importa es el mercado exterior, que es el que te surte efecto a nivel económico, ¿verdad? Entonces, esa es una situación endémica, es una situación cultural y de raíz, que es imposible que ahí pueda fructificar lo que es la redistribución del suelo, que es lo que da riqueza, y lo que es la redistribución de esa riqueza que hay en ese país. Entonces decimos, Bangladesh es un país pobre. Realmente ni Bangladesh ni ningún estado de África es pobre en sí mismo. ¿Quién es pobre? Esas personas, ese pueblo que está en ese país, que es cosa distinta. Es decir, los países son ricos, aunque solo estamos hablando de algo importantísimo como es tierra cultivable, pero ¿quiénes son los pobres? Esas personas que viven en ese país. Eso es una pescadilla, como solemos decir, que se muerde la cola, y por eso es imposible salir de la miseria, salir de la pobreza, porque el mismo pueblo de Bangladesh, es decir, el gobierno, el ejército, la policía y la clase media, hace que sea imposible que puedan levantar cabeza. Nosotros vivimos in situ durante mucho tiempo el estar en Argelia, en Orán, estuvimos dirigiendo allí, y es un país que tiene petróleo, es un país que tiene una riqueza interior, digamos, muy pero muy importante. Pero qué pobre que es el pueblo argelino, que tiene que trascender fronteras para poder entonces también afrontar la vida. Pero nosotros queremos, y creo que el televidente también, que nos hables un poco de los determinantes, de los factores que hacen esa pobreza. Por ejemplo, me hablabas de la ignorancia, de la enfermedad,
de la apatía, de la dependencia, de la corrupción, factores que hacen entonces que la pobreza llegue en forma individual y colectiva a los pueblos. Háblanos entonces un poco, punto por punto, de estos factores de pobreza. Sí, porque yo creo que, Milton, todos entendemos que puede haber un tipo de pobreza circunstancial, ¿verdad? Todos lo entendemos. De hecho, bueno, pues no hay que irse tampoco a Bangladesh. Hemos comentado aquí alguna vez que en España, que en Cejín, que en Moratalla, que en Calasparra, que en Caravaca, hay situaciones, no de colectivos, pero sí situaciones familiares que, viven en la pobreza, y algunos viven rayando la miseria, ¿no?, de forma paupérrima, y no hace falta irse a Bangladesh. Pero claro, cuando hablamos de la pobreza, pues claro, nos vamos a colectivos, nos vamos a pueblos, a culturas, en donde es endémico, lo como hemos hablado. Bueno, pues claro, hay factores, porque el origen, es importante saber el origen de cómo ha llegado a ser esa población pobre, ¿verdad? Pero claro, el origen no nos da a nosotros la clave para que eso se solucione, para que eso se enmende, para que eso vaya mejor. Pero sí factores que influyen e inciden en que esa pobreza se mantenga. Y como tú has dicho, la ignorancia es un factor clave para que esa pobreza se siga manteniendo en colectivos y en poblaciones. Y cuando hablamos de ignorancia, Milton, estamos hablando de acceso a la información. Todo el mundo sabe que el acceso a la información, eso es poder. No estamos hablando de cultura. Es decir, a un agricultor de cualquier país sudafricano, el saber, pues qué te voy a decir yo, que Romeo y Julieta mueren en una obra de teatro de Shakespeare, pues la verdad, no le causa ninguna alteración en su modo de vida, ¿verdad? Pero claro, el tener acceso a la información de qué tipo de semillas son los claves para ese tipo de terreno que yo tengo y cuáles semillas van a ser infructíferas por mucho que uno lo riegue, pues claro, eso es un acceso a la información importante. ¿Qué tipo de semillas tengo yo que mezclar a la hora de plantarlas para evitarme ciertas plagas? Pues eso es importante. Cómo yo ataco a ciertas plagas sin necesidad de llegar a insecticidas, es decir, eso es acceso a la información. Ya no solamente acceso a que yo pueda tener agua o no agua, sino a esa información de conocimiento que me da a mí el poder y me repito, de poder cambiar, de poder variar, de poder utilizar un tipo de cultivo u otro que me va a tener más rendimiento. Entonces, si yo no tengo acceso a esa información, pues claro, lógicamente yo seguiré manteniendo mi estado de pobreza, no solamente material, sino cultural y mental, porque es imposible. Mira, yo recuerdo haber leído algo sobre Vicente Ferrer, que yo creo que, bueno, el que más y el que menos ha oído hablar de él, o por lo menos cuando murió el año pasado, pues tuvo cierta repercusión. Bueno, él contaba cómo había llevado unas semillas, hubo un año medio bueno, pero en ese cultivo que hubo, en esa producción, lo interesante era que ya que esas semillas habían llegado gratis, pues poder no gastar esas semillas en comérselas, por así decir, sino en poderlas reservar para poderlas cultivar. Hubo un año malísimo, cuenta él en un libro, hasta el punto que estuvieron casi en el ánimo de esa producción, gastarla en el consumo, pero pudo convencerles de que se aguantara en la miseria durante un año y al año siguiente poder plantarlas, de tal manera que entonces cuando vino una producción importante tuvieron suficiente para el gasto y para la venta. Es decir, si esas personas no están bien asesoradas por el conocimiento, por la información, pues se hubieran comido, por así decir, hubieran gastado la producción que habían tenido y al año siguiente hubieran estado en las mismas circunstancias. Es decir, el acceso a la información, si no se tiene,
es un factor determinante en el mantenimiento de esa situación de pobreza y paupérrima en algunas circunstancias. Por eso te decía que la información es un factor que influye en el desarrollo de la superación de la pobreza o en el mantenimiento, independientemente del origen. En fin, Juan, que si no estudio, siempre los papás nos van diciendo desde que estamos en primaria, sí, tienes que estudiar, sí, tenés que seguir una carrera, porque siguiendo una carrera vas a tener una seguridad, sí, no vas a vivir en la pobreza, sí, porque quien no tiene una carrera, quien no tiene un oficio, en realidad no tiene información, sí, para poder entonces hacer una labor dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Efectivamente, era lo que yo quería de alguna manera resaltar, no por distinguirlo como tal, pero sí para que sepamos que la cultura es importante, pero al nivel que estamos hablando, más importante que la cultura es la información, es el conocimiento, el acceso al conocimiento. Es más importante que la cultura como base para poder trascender y para poder superar una situación de pobreza. Muy bien, y la segunda pregunta sería entonces, ¿en qué influye, Juan, la enfermedad o las enfermedades, sí, de las personas en el nivel de pobreza que ésta pueda tener? Sí, la enfermedad entendida desde el punto de vista que estamos hablando ya no es como un simple acceso al sistema sanitario, que también, que es importante. Es decir, una persona, un colectivo que tiene fácil acceso a la sanidad, por ejemplo, cuando la sanidad se ha universalizado, pues es extraordinario porque hay parte de la pobreza a nivel familiar y tal, que lo tienes superado porque tienes una situación social que está solventada. Pero cuando estamos hablando de este tipo de colectivos, de personas que viven en esa miseria, no ya es el curar la enfermedad, sino es el sistema preventivo, es decir, cómo se previenen las enfermedades. Porque está claro que cuando el colectivo de personas está sana, estamos hablando ahora de sanidad, eso repercute en beneficio de la misma sociedad. Es decir, un colectivo enfermo no puede trabajar, no rinde, no repercute positivamente en lo que es el resto de la sociedad. Cuando tú tienes, no un sistema sanitario, estamos todavía en un nivel más bajo, es decir, en un sistema preventivo. Cuando tú tienes un acceso al agua, estamos hablando depurada, cuando tú tienes un problema superado de contagio, pues cuando tú tienes un sistema preventivo de sanidad, tú estás preparando, esa sociedad está preparada para rendir, para no ser una carga. Entonces, en ese sentido, la enfermedad como tal, si no hay un sistema sanitario importante en plan preventivo, pues está sobrecargando. ¿Ves cómo el hecho de ser maestro tiene ese problema? Está sobrecargando lo que es el sistema de sanación de ese pueblo, que al estar enfermo no produce, que al estar enfermo no solamente no produce, sino que endeuda todavía más esa sociedad. Entonces, por eso la salud, por así decir, la salud, la prevención en enfermedades es un hándicap importante para poder superar ese sistema, ese estado de pobreza. Por eso, tanto el acceso al conocimiento como la enfermedad son factores que si no se atajan, que si no se tienen en cuenta, pues es muy difícil que se pueda superar. Nos estás describiendo a todos muchísimos de los países del continente africano. Totalmente. Que tienen pero muy poco acceso a la información y por sobre todas las cosas han sido diezmados a través de la historia, entonces, por muy crueles enfermedades. Pero ¿en qué puede incidir entonces también otros de los vocablos que antes de comenzar a grabar me decías inciden en la pobreza de un pueblo? La apatía. ¿Por qué? Porque mira, esto como es una
es una figura retórica, pero que viene muy bien ahora, una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, esto no va aislado. Es decir, si es un pueblo que no tiene acceso a la comunicación, a la información, al conocimiento, si es un pueblo que no tiene un buen sistema sanitario preventivo, si es una lucha baldía, cuando uno lucha y es baldío, cuando uno ve alrededor que el resto de personas siguen en la miseria, que han luchado o no han luchado, pero es un momento que ya han llegado donde iban, pues es un factor determinante de que siga la pobreza la apatía. Es decir, el quedarse, decir, bueno, si es que no tiene solución, si es que ya hemos llegado donde íbamos, si esto, como si alguien puede decir, bueno, si esto es que Dios lo ha querido así, por ejemplo. Pues no, Dios no lo quiere así. Eso lo tenemos que tener claro, porque como estamos hablando desde la Iglesia, todo el mundo sabe, y no lo dice el Papa, lo dices tú y lo digo yo, y lo dice cualquiera, que a Dios rogando y con el mazo dando. Eso lo sabe cualquiera. Es decir, Dios puede, el que es creyente sabe que está ahí, que cree en Dios, pero ni el creyente no puede entender que Dios determina esa pobreza, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, Dios está ahí, pero tú como persona tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que superar esa apatía, porque la apatía en sí mismo de estas personas como colectivo y como contagio se puede quedar en una situación de decir, bueno, yo no lucho, no pasa nada. Incluso el mismo Evangelio, todos sabemos, hay una parábola del ordenario, tú te acordarás, no sé si la habrás oído alguna vez. Es decir, a uno le da un denario, a otro y a otro, y luego dice uno, mira, al que se lo ha dado, mira que aquí lo tengo porque lo he guardado, aquí estaba escondido el denario, y bueno, ahora vienes y aquí lo tienes, ahí está el denario. Y el padre que se lo ha dado dice, oye, mira, tú no te has enterado, ¿no? Porque a mí que me importa que tengas ahí el denario y que esté guardado, no ha servido para nada, sino que ese denario lo has invertido y lo inviertes con lucha, lo inviertes con esfuerzo, lo inviertes con sacrificio, y entonces después puedes tener 5, pero aunque tengas 1,5, merece la pena. Lo importante es no quedarte con ese denario. Ese denario ya no es la riqueza material del dinero, son tus capacidades, es tu habilidad, es tu forma de ser, es tu conocimiento, es tu acceso a la cultura, es tu espíritu de lucha, es tus ganas de trabajar, tus ganas de superarte. El denario, todo el mundo entendemos que es un todo, es todas las dimensiones de la persona, y también, lógicamente, es la riqueza material con la que te puedas encontrar o con la que tú puedas producir con tu trabajo, que tú ya en sí eres un capital. El capital no es solamente el dinero, como todos sabemos. El capital es la persona, es humano, es el dinero, es edificios, es solares, es maquinaria, son ideas, es internet, es todo. Es decir, sabemos que en los pueblos que estamos hablando, pues sí que no tienen acceso a muchos de los recursos que estamos hablando como capitales, pero hay un capital humano que es el que tiene que luchar de principio, el que tiene que superar la apatía, y el que de alguna manera, y además la única realidad que tienen es la lucha personal de esfuerzo y de sacrificio, y algunos lo materializan en, como muchas veces vemos, en huida de esa situación que se carcome por dentro, que es la que produce la apatía, y tienen que salir, aunque sea arriesgando la vida, como algunos lo arriesgan saliendo en pateras, que llamamos, ¿no? Merece la pena. Muy bien. Don Juan, se nos fue el tiempo por la noche de hoy. Quedar más... Vamos a seguir, evidentemente, sí. Yo creo que 2 o 3 entregas más acerca de este tema, y escuchándote, en un momento dado, sí, me pareció estar de vuelta en Uruguay, en mi escuela primaria. Todos los meses nos daban las notas, las calificaciones, y el maestro siempre nos ponía, persevera y triunfarás. sí. No sé si aquí en España se acostumbra, pero en Uruguay por lo general, ya te digo, a todos los alumnos se les pone eso, el persevera y triunfarás. Si no, la apatía te puede llevar a esa pobreza que nadie quiere. Pero, perdona, sí, estás terminando distinto de como terminaste la semana pasada, sí. Cuando me llamaste ilusionista.
¿verdad? Es decir, ahora perseverando y luchando, ver, depende cómo uno esté. Y yo, cuando me lo dijiste, claro, había terminado el tiempo, no sé si ya ha terminado ya, pero digo, bueno, está llamando ilusionista pues a este mismo padre Vicente Ferrer, a la Madre Teresa, está llamando ilusionista a Luther King, está llamando ilusionista a Gandhi, está llamando ilusionista a muchos, gente anónima que hizo la Revolución Francesa, que hizo la Revolución en Rusia, que hizo incluso la Revolución de los Claveles, que fue pacífica en Portugal, ¿verdad? Es decir, sí. Llamamos ilusionistas a mucha gente que sí que ha luchado. Hoy parece ser que la actitud tuya es distinta. Muy bien. Merece la pena luchar, merece la pena esforzarse. Sí. Muy bien. Y recuerden ustedes lo que les decíamos al principio de nuestro programa de hoy, que muy, pero muy pronto a don Juan del Amor Moya lo tendremos para todos ustedes trabajando allí en la clínica, en el Hospital Clínico Dr. Bernal. Ya les estaremos dando detalles de cuándo entonces él comienza su trabajo allí. Nada más por la noche de hoy, hasta la semana que viene.